Y para hacer un análisis de la primera jornada de la Cumbre Amazónica, me estoy comunicando en estos momentos con Gilberto Rodríguez, profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal ABC desde Brasil. ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Cómo estás, Carmen? Un gusto hablar contigo y con los telespectadores. ¿Cómo estás? Mira, Gilberto, yo quiero empezar esta entrevista con los puntos importantes de lo que se va a abordar en la cumbre. Primero, estrategias contra la deforestación. Segundo, las políticas globales en cuestiones de protección ambiental, pero también el crimen organizado. Un crimen organizado que bien sabemos ahí se encuentra la tala ilegal y también, por ejemplo, la minería ilegal, informal, también conocida desde el Perú. ¿Qué consideras tú que deberían ser, primero, los alcances concretos, las propuestas concretas que podrían servir también para la COP28 que se nos viene? Muy bien, Carmen. Bueno, lo más importante, yo creo, para empezar, es acordarnos de que hay una organización del Tratado de la Cooperación Amazónica. La OTCA es una organización que está conformada por los países de Amazonía y que es una organización de naturaleza técnica, pero ahora asume una función también política por la Cumbre de los Presidentes. La Amazonía ahora es protagonista de su propio destino, no es más una situación reactiva. En ese sentido, yo creo que la cumbre tiene un poder simbólico muy grande porque es la integración de Sudamérica bajo el tema de la Amazonía, bajo el tema del medio ambiente y del combate al cambio climático. Entonces, el tema de la deforestación es un tema clave. En el gobierno anterior de Bolsonaro, tuvimos una gran tasa de deforestação em Brasília em los 4 anos de Bolsonaro. Agora, com o presidente Lula, isto se ha revertido já em los primeiros 6 meses, já há uma barra muito significativa em la tasa de deforestação. Pero sabemos que o bioma amazônico é um bioma conformado por diversos países. Então, a cooperação entre os países amazônicos é clave para preservar o bioma amazônico. O segundo tema é o tema da mineria ilegal ou do crime organizado que conduz estas classes de explotação ilegal de mineria, de madeiras ilegais, de explotação de madeira e tudo isso. Não pode haver nenhuma classe de tolerância com isso. Pero sabemos também que as fronteiras entre os países amazônicos são fronteiras muito cerradas, muy diluidas en la floresta. Entonces, el uso de la tecnología, del monitoreo tecnológico es muy importante bajo la cooperación entre los países. Yo creo que este es un reto que los países amazónicos pueden asumir como suyos con la cooperación norte-sur también, porque los países del norte global también tienen interés. Ahora, yo creo que el discurso del presidente Lula subraya uma coisa muito importante. A Amazônia é um bioma de responsabilidade compartida entre os países da região. Os países do norte sí devem ajudar, devem apoiar com recursos financeiros. Aí está o Acordo de Paris 2015, que tem ventanas de oportunidade para isso. Pero a soberania compartida de los países amazônicos é clave para isso, cara. Assim que, eu creio que sim. Gilberto, tú has nombrado algo muy interesante que precisamente es parte de los pilares de esta cumbre amazónica y es la deforestación. Acá algunas cifras, ¿no? Solo el año pasado aumentó un 21% con respecto al 2021, la cifra más alta del 2004, según datos del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina. Ahora, la mayor deforestación se dio en Brasil con 72.8%, Bolivia 12.4%, Perú 7.3% y Colombia 4.9%. Ahí están las cifras, las estadísticas no mienten. Sí, Carmen. Lo que pasa es que hubo una tolerancia enorme, y no solamente tolerancia en los últimos 4 años en Brasil con el gobierno Bolsonaro, sino que un incentivo a las actividades criminales de explotación ilegal en la Amazonía. Y ahora, ya con 6 meses del gobierno Lula, un poco más, lo que pasa es que hay una pelea interna, hay un combate interno dentro de Brasil para que el Estado pueda asumir el rol de la protección de este bioma. Pero no ha sido fácil, porque son regiones de difícil acceso en que el Estado muchas veces no tiene el control total del territorio. Así que
nuestra expectativa, la gente que confía que la Amazonía puede ser preservada de una manera sostenible, esta es la clave, esto tiene que enfrentarse con el tema del crimen organizado. Y la deforestación tiene mucho que ver con eso. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué opinas acerca del plan o la propuesta de Gustavo Petro en cuanto a esta OTAN amazónica? Así es como lo ha denominado. Sí, el tema es que quizás tengamos en este momento distintas visiones de cómo implementar una protección, digamos, abrangente, armónica del bioma amazónico, ¿no? En caso de Brasil, hay también un conflicto dentro del gobierno en cuanto a visiones sobre lo que es el sostenible, ¿no? El sostenible en la visión del presidente Lula no es el congelamiento del bosque, sino que la explotación que sea una explotación sostenible y que las poblaciones también puedan beneficiarse de la economía verde, ¿no? De la biodiversidad y todo eso. Ahora, hay un tema que es un tema complicado, que es el tema de la explotación energética. En el caso de Brasil, la Petrobras tiene una propuesta de hacer una explotación en la foz del río Amazonas y el presidente Petro ya se ha posicionado crítico a esto, ¿no? En contra de esto. Entonces, en el Brasil mismo hay un debate público, un debate interno sobre si debería o no explotar, pero hay una expectativa de que las opiniones técnicas pueden prevalecer en este tema, Carmen. Ahora, Gilberto, para el auditorio, lo acordado en esta cumbre, lo que ya se va a tener sobre el papel, ¿para qué va a servir en el futuro? Bueno, el tema del diálogo entre países amazónicos es un tema clave, ¿no? Para la diplomacia, para las relaciones internacionales. El mismo presidente Lula ha dicho de que, pese a haber un tratado de cooperación amazónica, hace 14 años que los países no tenían un diálogo directo entre presidentes sobre el tema. Y, sin embargo, Amazônia es un tema global, es un tema que está ahí en las pantallas, en los periódicos, en el mundo todo. Entonces, hacia el futuro lo que se espera es un diálogo permanente, fluido, franco entre los países amazónicos, que también esté abierto a una cooperación global al tema amazónico, pero sin ninguna clase de sumisión en términos de soberanía a otros países. Exactamente, a una cooperación global, pero también que venga de la mano con ayuda económica para poder ejecutar o implementar todo lo que se va a tomar sobre la Amazonía. Ahora, quiero preguntarte del espectro político, Gilberto. Empezaste esa entrevista con eso y me parece muy interesante, teniendo en cuenta incluso la presencia de Dina Boluarte, su primera salida del Perú, y sobre todo lo que significa esto, no solamente para la diplomacia presidencial, sino también lo que significa para la política interna de mi país, del Perú, por ese lado, pero también acerca de los encuentros seguramente tras bambalinas que ha tenido con otros presidentes. Sí, Carmen, lo más importante, me parece, es el protagonismo de los pueblos que viven en Amazonía y que no han sido tomados en cuenta durante muchos años, ¿no? Que han sido manipulados. Yo hablo de Brasil, pero yo creo que esto también se aplica a varios países de la región, quizás a Perú también. Así que cuando se convierte a Amazonía en un actor protagonista en el tema de las relaciones internacionales, esto tiene un impacto muy fuerte, no solo en el nivel presidencial, sino también en los actores no gubernamentales y los actores no centrales, los estados, las municipalidades que están ahí viviendo en Amazonía. Así, y el tema es que todo el mundo tiene una gran preocupación de que el bioma amazónico pueda ser preservado, porque esto es clave para el clima del planeta, ¿no? Ahora, acá, Gilberto, disculpa que te interrumpa, pero creo que la pregunta es qué tanto se ha tomado en cuenta la posición o la voz precisamente de los pueblos amazónicos, los protagonistas, quiénes han sido los rostros que forman parte también de esta discusión, de este debate, porque se van a llegar a acuerdos. Claro, sin lugar a duda que, bueno, en términos de Brasil, como ustedes saben, el presidente Lula ha creado el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Esto ha sido un hito, esto ha sido un cambio muy importante en las políticas públicas, ¿no? Porque ha conferido un protagonismo a los pueblos indígenas de Brasil que
nunca había pasado, ¿no? Hasta el momento. Entonces, los pueblos indígenas, los pueblos autóctonos sí tienen un importante papel a cumplir y me parece que ahora es un momento de que estos actores deben tener voz bajo la participación social permanente en consejos y hablando de países, no solamente de relaciones internacionales, es importante que los países tengan consejos de participación social para que la voz y el proceso decisorio pueda también tomar en cuenta estas poblaciones, Carmen. Muchas gracias a Gilberto Rodríguez, profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal ABC desde Brasil. Clarísimo. Muchas gracias por tu participación aquí en DNews. Muchas gracias, Carmen. Un gusto.